Buenas noches a todos y vamos a desarrollar la anteúltima clase. eh, la vamos a dedicar a un siglo concreto, que es el siglo XIV. La clase pasada la dedicamos al siglo XIII. Habíamos visto que muchas veces se suele considerar al siglo XIII, muchos autores lo consideran como el momento de la que alcanzó su cumbre, lo que fue la cristiandad, la civilización cristiana, ¿no? En los tiempos de las órdenes mendicantes, hablamos de Francisco y Domingo, la época de la escolástica en su esplendor, con Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Buenaventura, bueno, justamente el desarrollo de las universidades, la época de las catedrales góticas, eh, también el desarrollo de una diversidad de devociones muy ricas y muy enriquecedoras. Habíamos hablado de la devoción a la infancia de Jesús, a la pasión de Jesús, toda esa corriente tan importante franciscana. Eh, pero al mismo tiempo vimos que hubo problemas serios, desarrollo de herejías, que muchas veces surgían cuestionando cosas con razón, pero terminaban introduciendo desviaciones doctrinales serias. Vimos también la lucha contra la herejía y muchas veces que esta lucha se llevó adelante no con los mejores medios. Eh, en esta época también se desarrolla, por ejemplo, la Cuarta Cruzada, que tuvo serios problemas esta Cuarta Cruzada porque los cruzados, en lugar de ir a Tierra Santa, fueron a Constantinopla y bueno, buscaron otros objetivos políticos y que ahondaron más las diferencias con la otra cabeza de la cristiandad, ¿no? La cristiandad oriental. Bien, ya tenemos elementos muy ricos y también problemas propios de las cuestiones humanas. Pero podemos decir que el siglo XIII fue el gran triunfo de la fe, del pontificado romano, los tiempos de Inocencio III. El siglo XIV, muchos lo consideran como una época de decadencia, o podríamos decir tal vez de crisis, problemas serios se van a desatar dentro de la iglesia y dentro de la cristiandad, ¿no? Yo hablo de iglesia, la institución, el papa, los obispos, sacerdotes, las órdenes, clero secular, regular, y la cristiandad en general, toda la civilización cristiana con sus jefes laicos, con su pueblo, con sus estamentos. En su obra La decadencia de la ciudad cristiana, refiriéndose a esta época, Calderón Bouchet, que lo he citado varias veces, dice como que ese equilibrio logrado en el siglo XIII entre el progreso material que iba obteniendo la cristiandad y ese desarrollo espiritual es como que se rompe, se quiebra eso. Y de a poco por ahí se va a ir perdiendo valores espirituales y se va a ir avanzando en cuestiones materiales. Va a haber como una ruptura y de un equilibrio que se va a ir viendo con el paso de las décadas, de los siglos, ¿no? Cómo se gana en expansión material y cómo se va a ir perdiendo la civilización, esos fundamentos espirituales. Al mismo tiempo, la Iglesia atraviesa serios problemas, problemas internos, cuestionamientos de herejías nuevas que surgen, bastante serias, conflictos con los poderes políticos, que no son nuevos, ya habíamos visto que siempre esa característica de la cristiandad, que es bicéfala, tenía dos cabezas, el Papa y el Emperador, siempre buscaron armonía, pero tuvieron sus conflictos serios. Pero ahora, a partir del siglo XIV, va a empezar a surgir otros poderes que van a empezar a competir también con la autoridad de la Iglesia, que van a buscar en sus dominios controlar, someter, dominar a la Iglesia, que son las monarquías locales, sobre todo la monarquía francesa. Va a haber serios problemas entre el Papa y los reyes de Francia. Y junto con todos estos problemas políticos, se va a ir desarrollando también una teoría política, una concepción política que se va a ir alejando de los fundamentos sobre los que se había establecido la cristiandad. En medio de toda esta crisis, vamos a ver que surgen voces que claman por reforma, reforma de la iglesia. Siempre la iglesia está reformándose y siempre la iglesia está necesitando de reforma. Por lo tanto, no es algo nuevo que surjan voces
que pidan reforma, pero eran voces que pedían reformas a estos problemas concretos que se daban en el siglo XIV, que ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero esta palabra reforma cada vez se va a ir haciendo sentir más. Lo que pasa es que van a surgir sectores, grupos que claman por una reforma, manteniéndose siempre dentro de la estructura de la Iglesia, y otras voces que claman por una reforma van a terminar saliéndose, desviándose y dando lugar a herejías y a movimientos de convulsión social que van a poner en crisis seriamente la cristiandad. Bien, esto entonces como marco introductorio para hablar del siglo XIV. Ustedes tienen en la página 1 del material que yo les mandé, no sé si ahora llegó a todos porque pido disculpas, lo mando y siempre lo suelo mandar 1 o 2 días antes, hoy lo mandé un poquito sobre la mañana, ¿no? Pero No hay bueno, creo problema, que... profe. Está subido en la plataforma y en un grupo de WhatsApp que tenemos también lo he pasado. Si alguno tiene inconvenientes, nada, puede hablar, pero bueno, ya está subido. Buenísimo, entonces mejor así. Entonces, en el primer texto que yo les compartí, le extraje 2 párrafos de una obra muy linda, chiquita, pero muy sustanciosa, un autor muy bueno, Luis Suárez Fernández. La obra se llama Humanismo y Reforma Católica. Es una obra que analiza un poquito la situación de la Iglesia entre los siglos XIV y XV previo al gran estallido del XVI. Nosotros no vamos a llegar al XVI. El XVI ustedes saben que es el siglo de Lutero, de la Reforma Protestante, de Calvino, donde de algún modo todos estos problemas que se van dando en estos siglos anteriores como que estallan, ¿no? En el XVI. Bueno, entonces Luis Suárez, en su pequeña obrita, nos describe un poco la situación de la Iglesia en esos 2 siglos anteriores, al XVI, el XIV y el XV. Fíjense que el título es Humanismo y Reforma Católica, ¿no? Ese pedido de reforma que se pedía, como hay toda una corriente reformista ortodoxa en la línea católica, pero hay otra corriente que se va a ir alejando de esa ortodoxia. Pues bien, en esta texto yo le puse por título Un tiempo de crisis, pero cristiano. ¿Por qué? Porque si bien hay crisis, hay malos cristianos, hay malos sacerdotes, hay santos, hay malos obispos, hay santos, pero el tiempo sigue siendo cristiano, los valores, incluso aquellos que se desvían, muchos de ellos, recurren a argumentos cristianos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, rompiendo con la ortodoxia, con la institución eclesial, ya lo vamos a ir desarrollando un poquito. Pero vamos a detenernos en estos 2 párrafos, en algunas cosas que dicen los párrafos. En el siglo XIV, a pesar de la crisis económica, las guerras continuas, la evolución hacia los nacionalismos, se conservaba incólume la fe como fundamento de unidad. Acá quiero aclarar una cuestión. Usa el término nacionalismo. Tal vez es un término un poco anacrónico, no corresponde al siglo XIV. El término nacionalismo es un término que corresponde más al siglo XIX, cuando uno estudia las ideologías políticas de la modernidad, sobre todo el siglo XIX y XX. Pero el autor lo que está queriendo decir es esta cuestión de las monarquías locales, por ejemplo la francesa, que se van afirmando en contra de la unidad que siempre había tenido la civilización cristiana. Es como que ahora se va afirmando más lo local por encima de esa gran civilización y se va a ir fraccionando a tal punto que, bueno, ya con la Reforma Protestante va a estallar esta unidad, ¿no? que era la Europa cristiana. Pero, a pesar de todos estos problemas, el cristianismo era la base, ¿no? Dice, el cristianismo era ante todo una religión trascendente, contenida en la revelación y los sacramentos, fielmente custodiados por la Iglesia. Pero su acción iba más lejos en la sociedad, afirmando unos principios éticos que todo el mundo reconocía como indudables. Había llegado a crear un orden de valores universalmente aceptados. Es la cristiandad, no toda la cultura, el arte, la concepción de la vida política, más allá de los problemas que mencionamos, que vemos, se nutría de esa fe. Y en un ambiente donde hay una cultura cristiana, es mucho más fácil que se busque una solución a todo eso y que surjan voces que traten de remediar esos males. Cuando el ambiente
no ayuda y los principios no son cristianos, todo se complica mucho más. Eso lo podemos ver en nuestras sociedades contemporáneas. El segundo párrafo dice: después de los grandes avances del siglo XIII, la teología cristiana dio una sensación de repliegue, como si necesitara tomar aliento sobre sus propias conquistas. No mostró el menor deseo de acercarse a la iglesia bizantina ni al Islam, al pensamiento judío. No se trataba de una actitud negativa, era la consecuencia de una confianza absoluta en la fe. Bastaba con volver a examinar, sometiendo a debate los textos de los grandes maestros. O sea, acá se detiene el autor en la teología católica, ¿no? Dice que tuvo un gran desarrollo en el siglo XIII, pensemos en Santo Tomás, San Alberto Magno, San Buenaventura, pero como que en el siglo XIV eso se va un poco a perder esa frescura que tenía la teología, la escolástica, se va a reducir más que nada a debates a veces mínimos, sobre cuestiones mínimas, de acuerdo a interpretaciones de un autor o de otro, y se va a perder esa riqueza de querer dar respuesta a las grandes cuestiones que planteaba la época. Bien, vamos a ver que surge, después lo vamos a ver, toda una nueva corriente que es el nominalismo, que va a tener también sus problemas el nominalismo. Bien, en el párrafo siguiente, en el texto siguiente, en la página 2, seguimos tratando el mismo tema, la crisis de la iglesia y de la cristiandad. Dice, y acá vamos a entrar de lleno en un problema muy serio que se vivió en el siglo XIV y que está como marcando el fondo de toda la época. Durante el 1300, la cristiandad y la iglesia atravesaron una situación traumática. Francia e Inglaterra envueltas en guerras interminables. No nos vamos a detener en eso, lo que se llama la Guerra de los 100 años. El imperio en conflicto crónico con el papado. La península itálica afectada por luchas permanentes entre las ciudades. Tengan en cuenta ustedes que Italia no, no era una nación como la conocemos hoy, no era república, primero fue monarquía. La nación italiana como nación surge en 1870. Anteriormente había estado fragmentado en principados, repúblicas, la República de Venecia, por ejemplo, los estados pontificios en el centro de Italia, y todas estas ciudades, repúblicas, principados en conflictos entre sí, con conflictos internos. Había como dos grandes partidos que se dividían las ciudades italianas, que eran los güelfos y los gibelinos, unos partidarios del emperador, los otros del pontífice, y además con problemas sociales. A todos estos conflictos, guerras, dificultades, se agregaba siempre la amenaza del Islam. Tengan en cuenta que el Islam viene amenazando desde que surge a la cristiandad y la va acechando. En pocos siglos va a tomar Constantinopla, la cabeza de la cristiandad oriental. Y en la Edad Moderna va a llegar hasta Viena, la amenaza turca. Bien. Esto es algo general, problemas generales que vivía la cristiandad. Y la iglesia vivió un serio problema, muy importante. Con respecto a la iglesia, hubo tres hechos que marcaron el siglo. El conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe IV el Hermoso, que condujo al cautiverio de Aviñón. Aquí tenemos que ubicarnos en el pontífice de esa época, principios del siglo XIV, que es Bonifacio VIII. Yo les hablaba de la monarquía francesa, también disputando la autoridad eclesial, disputando los bienes que tenía la iglesia en sus territorios, queriendo controlar políticamente a la iglesia local. Este conflicto, Bonifacio quiso ponerse firme contra Felipe IV, muere antes que Felipe IV, y después Felipe IV logra que el sucesor de Bonifacio traslade la sede de romana a un territorio que, si bien pertenecía a la iglesia, estaba dentro de los límites de lo que hoy sería Francia, estaba en contacto con los territorios del rey de Francia, que es Aviñón, una ciudad ubicada al sur de lo que hoy es Francia, sobre un río, el río Ródano, donde actualmente existe el palacio papal de aquellos tiempos, y durante muchos años va a estar el papado en esta ciudad. El problema va a ser que va a estar controlado en muchos casos por los reyes de Francia,
los papas van a empezar a ser papas franceses, van a elegir cardenales franceses y la iglesia de algún modo va a tomar estos rasgos y va a quedar muy ligada al poder del rey de Francia. O sea, Felipe IV lo que no pudo con Bonifacio lo consigue con sus sucesores. Es más, va a intentar hacer todo un juicio póstumo, después de muerto Bonifacio, que el nuevo papa lleve adelante un juicio contra su antecesor, que se lo declare hereje, se lo desentierre y se lo queme, bueno, cosas que no se llevaron adelante. Otra cuestión de los tiempos de Felipe IV, toda la persecución también contra la orden de los templarios, ¿no? Que bueno, los órdenes de los templarios contaban con bienes, se habían convertido en prestamistas, eran acreedores del rey de Francia, bueno, hubo toda una cuestión ahí que los historiadores debaten, hay mitos sobre los templarios, hay realidades históricas. Lo que a mí me parece, leyendo autores serios, es que hubo una persecución y que el rey se quiso sacar un problema de encima, exterminando la orden de los templarios. Bien, pero dejemos de lado lo de los templarios. El tema acá, el problema principal es el papado en Aviñón, ¿sí? Acá lo tienen anotado, ¿no? Que Clemente, el nuevo papa, se traslada a la ciudad del Ródano. Y hay una cita que dice, en primer lugar, la presión y la fuerza que sobre él ejercía Felipe el Hermoso, sobre el nuevo pontífice, empeñado en tener al Papa y al pontificado bajo su tutela y dependencia. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Y fueron muchas las voces que se alzaron contra esta situación, que empiezan a reclamar contra este problema del papado establecido durante casi 70 años en la ciudad de Aviñón, al sur de Francia. En la página 3 tienen el primer párrafo, después del punto, el primer párrafo, segundo que aparece, no viene del párrafo anterior de la otra página, dice, esta situación histórica, algo que dije hace un momento, fue acompañada de toda una elaboración discursiva que empezó a cuestionar el lugar que los pontífices tenían en la cima de la pirámide feudal. O sea, la cristiandad tenía como cabeza el pontífice. El principal representante de esta nueva corriente de pensamiento que se estaba iniciando fue Marsilio de Padua, con su obra Defensor Pacis, el defensor de la paz. Bueno, no vamos a entrar ahora en toda la cuestión de Marsilio de Padua, después me voy a referir un poquito a él, pero empieza toda una teoría política que cuestiona el lugar que tenía el Papa en la cristiandad, que va a considerar cabeza de la cristiandad al poder político, al emperador, a los reyes, y que bueno, va a terminar sometiendo la república y la iglesia al poder temporal. El problema no acabaría aquí si no hubiera otras cuestiones también teóricas a las que después me voy a referir. Juntamente con todo este desarrollo teórico político, se va a dar una derivación de la escolástica hacia lo que se llama el nominalismo. O sea, surge una nueva corriente filosófica, también aristotélica, como había sido lo que la síntesis que había desarrollado Santo Tomás, en este caso, sobre todo desarrollada por teólogos franciscanos. Se inicia de algún modo esta corriente con una figura importante, beatificado, Duns Scoto, gran defensor del dogma de la Inmaculada en este tiempo medieval, cuando uno estaba definido, ¿no? Los dominicos no eran partidarios de la Inmaculada, los franciscanos eran férreos defensores. Puede hacer toda una argumentación de un Scoto muy seria sobre cómo defender el tema de la Inmaculada Concepción de María, pero bueno, lo importante no es ahora este tema, sino que después de Duns Scoto surge otro teólogo, Guillermo de Ockham, que va a ser el gran padre del nominalismo, y esta corriente filosófico-teológica tiene un problema serio, es que para ellos, para los nominalistas, la razón humana no es capaz de conocer la esencia de las cosas. Recuerden que la filosofía de Santo Tomás era realista,
la razón, podía aprender, captar la esencia de las cosas, y al saber lo que las cosas son, haciendo incluso una pirámide, ¿no?, jerárquica de los seres, donde en la cima de los seres materiales estaría el hombre, con el alma, pero toda esa aprehensión de la realidad nos lleva al primer motor, a la primer causa, al primer ordenador, a Dios. Entonces toda una concepción realista que racionalmente conduce al conocimiento dentro de los límites limitadísimos de nuestra razón, pero llega a Dios. Ahora, el nominalismo justamente viene de la palabra nombre. Dice que las esencias son nombres que nosotros les ponemos a las cosas. Entonces, a la rosa le ponemos el nombre de rosa. No es que exista la esencia rosa, sino que es un nombre que yo le estoy poniendo, porque lo que capto es el individuo y no el universo, la esencia. Entonces, pierde capacidad la razón. No podemos aprender la realidad, sino que le ponemos nombres a las cosas, y si no podemos aprender la realidad, en definitiva no podemos llegar al primer principio, a la primer causa, al primer ordenador, que es Dios. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a Dios? Por fe. Caemos en el fideísmo. ¿Sí? Y son corrientes también que, aparte del fideísmo, como de algún modo cuestionan la capacidad intelectual de la persona, del hombre, caen en el voluntarismo. O sea, la devoción va a centrarse más en la voluntad, en el corazón, cosa que está muy bien, pero deja de lado esa iluminación que viene de la razón del hombre. Y Dios mismo es considerado como pura voluntad o voluntad absoluta, y no como sabiduría. Entonces, por ejemplo, surgen cuestiones como estas. Los mandamientos, las leyes positivas que Dios nos da, ¿son un capricho de Dios, algo que Él crea por voluntad, o es un reflejo de su sabiduría, de esa sabiduría omnipotente? Todo viene de digamos, de ese primer conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Bueno, al hacer hincapié en la voluntad, parecería como que todo es una creación de la voluntad divina. Entonces, lo que está bien, porque lo manda Dios, si Dios hubiera querido, podría haber estado mal, lo cual sería una contradicción si tomamos una filosofía, una teología realista. Entonces, bueno, se dan estas nuevas corrientes que van a tener su influencia en la época, que van a minar la fe de algún modo, porque nos van a llevar a una actitud puramente basada en los sentidos, en lo que captamos. Él va a cuestionar esa posibilidad de conocimiento superior que nos abre a Dios y a los misterios que la fe nos comunica. Bien. En la página 4 tienen unos textitos breves sobre el nominalismo. Hay uno de estos grandes historiadores jesuitas, Llorca y García Villoslada, y el último parrafito está tomado de la obra de Luis Suárez Fernández, con la que empecé la clase. Dice así: el rechazo de la metafísica y la teología racional reducía a la sola fe la vía del conocimiento de la existencia de Dios. Desde el punto de vista científico, Dios no pasaba de ser una mera probabilidad. Acá se empieza a desmoronar todo el edificio racional, ¿no?, de la teología racional. Del mismo modo, la Iglesia no podía ser considerada como cuerpo místico, otro problema de este empirismo, ¿no?, en una sociedad humana, desprovista de criterios absolutos de certeza. Ockham dijo que no había argumentos para demostrar la superioridad del Papa ni del Concilio. Fíjense este detalle. Estas teologías de algún modo también ayudan a sostener el poder temporal, cuestionando el poder de la Iglesia en todo este conflicto que se está dando, ¿no? Porque tenemos que ver el conflicto de fondo sobre el que estábamos hablando al comienzo. Atrapada en el universo de las realidades sensibles e individualizadas, la razón se convertía en una facultad engañosa, y la única verdad era, pues, era la que las escrituras proporcionaban, porque en ellas estaba la revelación. Fíjense, estamos hablando de las escrituras. Después, 2 siglos después, Lutero va a decir la sola escritura, ¿no?
De ahí a exigir la interpretación de las escrituras no va a haber más que un paso. Históricamente hablando, el ocamismo era un fenómeno de ruptura que rechazaba la tradición y el magisterio de la Iglesia. Bien, entonces tenemos todo un problema eclesial, político, nuevas teorías políticas, sobre las que después voy a volver, nuevas corrientes dentro de la teología, y en todo ese ambiente, todo ese caldo de cultivo, irrumpen nuevas herejías. La otra vez hemos hablado de la de los cátaros. Bueno, surge todos estos movimientos heréticos, muchos reivindicadores de la pobreza, criticando los bienes del clero, las formas de vida del clero, o considerando la pobreza como la principal virtud, cosa que no es así. Cuestionando la Iglesia como institución, y por supuesto, al cuestionar la Iglesia como institución, la Iglesia como sacramento de salvación, como diríamos hoy, ¿no? La Iglesia mediadora de la gracia a través de los sacramentos. Algunas de las corrientes que surgen en esta época, los fraticellis, que eran un grupo de franciscanos, ¿no? Cuando Francisco muere, empiezan a surgir dentro del franciscanismo algunas corrientes que reclaman mantener estricta la regla que había dejado Francisco. Por ahí la Iglesia propone y manda algunos cambios en formas tan estrictas de vivir la pobreza, de la posibilidad de poseer bienes. Los franciscanos actualmente poseen bienes, ¿no? Bien, entonces van surgiendo todas estas corrientes que exigen esta pobreza absoluta y que van a terminar cuestionando a las autoridades eclesiales que le marcan otros rumbos. Bien, ahí tienen un texto, 3 textos que les dejé sobre 3 herejías: la de los fraticelli, que son estos grupos franciscanos; la del wyclifismo, que es viene de Juan Wycliffe, una herejía que surge en Inglaterra; y la del jusismo, que surge en Bohemia, lo que hoy sería la República Checa, Chequia, el centro de Europa. Son 3 grandes movimientos que cuestionan justamente lo que decíamos hoy, la Iglesia como mediadora, los sacramentos, la tradición de la Iglesia, y van a generar nuevas doctrinas, y junto con estas nuevas doctrinas y las desviaciones doctrinales, el problema es que son caldo de cultivo de revueltas políticas. Muchas veces va a haber grupos políticos de la nobleza, sectores que se apoyan en estas herejías o en estas doctrinas para buscar un rédito político frente a la Iglesia como institución, o incluso revueltas en sectores marginales sociales mucho más radicalizados que van a llevar las doctrinas a puntos más extremos. Siempre va a pasar esto, lo vamos a ver luego en el estallido protestante. Hay un sector más moderado, aliado a ciertos poderes, a ciertos príncipes, a ciertos sectores de la nobleza, y otros sectores, otras doctrinas más radicalizadas que son tomadas por grupos marginales que generan grandes revueltas y revoluciones sociales. Ahí tienen sobre los fraticellis, dice: el espiritualismo franciscano, galvanizado por el pensamiento joaquinita. Yo hablé la semana pasada de Joaquín de Fiore, toda una también doctrina que había surgido sobre una renovación en la Iglesia del Espíritu, la nueva Iglesia que se iba a fundar, ¿no? Bueno, este espiritualismo franciscano se mantuvo como un verdadero partido religioso que recibió el apoyo de personalidades a caballo entre los siglos XIII y XIV. Bueno, iba mencionando y describiendo. Estos textos que yo les saqué, que les puse, una breve referencia, reseñas, están tomados de un librito, chiquito también, que hace una síntesis de las herejías del primer milenio y medio de la Iglesia. El autor se llama Emilio Mitre Fernández, Las herejías medievales de Oriente y de Occidente. Luego tiene el wyclifismo. Dice: la vida de Juan Wycliffe discurre entre 1330 y 1384, metido en el siglo XIV. Sus títulos académicos, este hombre es teólogo, ¿no?, son obtenidos tardíamente: maestro a los 30 años, doctor en teología en 1372.
A partir de esta fecha su actividad es realmente prodigiosa. Aunque faltos de sistematización, sus escritos tienen un indudable calado intelectual y también una marcada radicalidad. La teología eucarística de Wycliffe era la menos acorde con las creencias populares y de rechazo con la doctrina oficial. Desde sus posiciones filosóficas negaba la presencia real de Cristo en la hostia y la reducía a lo puramente simbólico. Sobre los otros sacramentos, la teología wyclifista era igualmente conflictiva. De la penitencia valoraba más la condición sincera. En cuanto al orden sacerdotal, los puntos de vista del reformador inglés entroncan con su eclesiología en general, cuestionadora, no del orden. Virulentos ataques dedicada el reformador a la propiedad eclesiástica. Y dice en la página siguiente, en este contexto, Wycliffe sostiene que el pontificado había usurpado una serie de funciones que no le correspondían, amparándose en un conjunto de instituciones superfluas. La decadencia de la iglesia visible se había iniciado con Constantino y el Papa Silvestre I. Esto lo escuchamos muchas veces, sobre todo en los protestantes, ¿no? Cuestionar la iglesia a partir de Constantino, que es una creación de Constantino. El wyclifismo fue algo más que un conjunto de doctrinas académicas condenada como peligrosas desviaciones. Fue también parte importante de un espíritu que impregnó a sectores sociales. El wyclifismo se movió también en un campo político suficientemente abonado, el del descontento en los medios parlamentarios ingleses, ¿no?, hacia lo que consideraba como abusos de la curia pontificia. Acá hay como una cuestión, ¿no? Se apoyan en esta doctrina poderes políticos ingleses contra la autoridad romana. Más problemática resulta la implicación de las doctrinas de Wycliffe en las conmociones sociales que periódicamente sacudieron a Inglaterra. La más grave y mejor documentada tuvo lugar en 1381. Sus dirigentes más radicales aparecen bajo el nombre de Loliardos. Bien, lo que les decía, hay como un primer punto de la herejía tomada por ciertos poderes políticos para apoyarse en ellos y cuestionar el pontificado, y luego hay sectores mucho más radicalizados que cuestionan en parte todo el orden social. Bien, la otra es el husismo, ¿no? En Chequia, un teólogo reformador, Juan Hus, que propuso doctrinas heréticas, fue llamado a rendir cuentas al Concilio de Constanza, del que vamos a hablar la semana que viene, porque ya lo ubicamos un poquito más adelante, condenado por el Concilio de Constanza como hereje y luego entregado al poder político que lo terminó condenando a muerte, pero la muerte de Hus sirvió de mecha para encender toda una gran convulsión en la zona de Bohemia, una gran agitación social, religiosa y política. O sea que estamos en momentos de conflictos serios y donde de algún modo, dice el Arbeloc en otro texto que vamos a analizar en la próxima clase, lo que se está desgastando con todos estos problemas es la misma autoridad pontificia, con el pontífice allá en Aviñón y con todas estas herejías y con todos estos problemas. Bien. En medio de todo esto aparece lo que habíamos hablado hoy, las doctrinas de Marsilio de Padua, que cuestionan el poder del pontífice, que hacen hincapié en el poder político como la cabeza de la res pública, y que hay otro detalle más que les había dicho al comienzo, al que me iba a referir ahora, y que es que empiezan a ver el poder político como el origen de la ley, el que crea la ley. La concepción medieval predominante hasta el siglo XIII y en los sectores que van a seguir fieles a las doctrinas más ortodoxas es que el rey, el príncipe, era el que administraba la justicia, era el brazo de la justicia. El cetro que llevaba el rey representaba imponer la justicia, no crear la ley. La ley ya está creada, puede establecerse leyes positivas, pero la ley fundamental ya está dada, está en el orden natural la ley. Entonces, acá estamos en un paso previo a lo que va a ser la modernidad. Hoy día se considera que el poder político, los parlamentos, los gobernantes crean las leyes. Entonces yo puedo crear una ley que diga que lo que no es natural o es legal. Pero una cosa es lo legal
y otra cosa es si eso legal es acorde con el orden natural. Entonces, acá podemos ver las raíces profundas de todas estas doctrinas modernas que hoy día han desembocado en cualquier cosa y que, bueno, porque lo dice, el otro día estaba viendo un debate televisivo, ¿no? Que dice, bueno, pero lo dice la ley y la ideología de género es por ley, hay que respetarla y no se la puede cuestionar porque ya es ley. Bueno, es ley que hacen los poderes, pero el poder político hay cosas que no las crea, que tiene que fundarse en la ley ya dada, que es lo que cuestiona la modernidad, este ya dado que viene de Dios, ¿no? Que está en la naturaleza. Un paso más adelante de todas estas doctrinas que nacen con Marsilio de Padua, y en el siglo XVI lo tenemos a Maquiavelo, ¿no? El gran padre de la política moderna. Pero no nos vamos a detener en él. Bien. Listo, hasta acá. Fuimos describiendo una situación compleja de problemas eclesiales, políticos, doctrinales, de filosofía y teología, pero en medio de todo esto, la sociedad seguía siendo cristiana y la sociedad seguía teniendo un gran desarrollo espiritual. Yo le dejé un texto de una historia general moderna de un autor clásico, una obra, un manual de historia general moderna que arranca la historia moderna con el siglo XIV, si bien la modernidad empieza en el siglo mitad del XV, ¿no? Pero bueno, hace todo un análisis previo del XIV. Y Vincent Vives, que es el autor en esta obra, nos dice en la página 7 del material que yo le dejé, la expansión de la vida y la actividad religiosa adopta las mismas formas exteriores de las centurias precedentes, si bien llevadas a un grado de esplendor insuperado. Florece el culto divino en magníficos altares, el canto, los coros y la música religiosa experimentan un auge análogo. La religiosidad popular se manifiesta en fundaciones de capillanías y predicaturas. En el fervor con que se leen las obras piadosas, en particular la Biblia y las vidas de santos, y se oyen los sermones en las iglesias, los cuales versan sobre dos temas principales, la penitencia y la reforma de las costumbres. La reforma bien entendida, ¿no? En la multiplicación de los oficios para difuntos, exequias, aniversarios, oraciones fúnebres, en la difusión de cultos a la Virgen y a su Inmaculada Concepción, hoy hablamos de Dulce Escoto, propugnada por los franciscanos, con el cual, con este culto a la Virgen, se enlaza la devoción a Santa Ana y a San José. Cada vez es más difundida el culto y la devoción a San José. Vamos a ver ya en el siglo XVI una gran difusora del culto a San José va a ser Santa Teresa. Las peregrinaciones, ya hablamos de las peregrinaciones, ¿no? Pero cada vez con mayor asiduidad, ¿no? Bueno, Santiago de Compostela, Crisgrán, Roma, Palestina, etc. Y dice al final este párrafo, los contemporáneos constatan que no hay altar, capilla ni santo sin su correspondiente cofradía. Se crean cofradías, reuniones de almas devotas de un santo, de un altar, de una capilla, y que tratan de honrar y de embellecer todo lo que tenga que ver con el culto de ese santo. O sea, este panorama que estamos viendo nos muestra que esas sombras que habíamos visto, porque habíamos visto un panorama bastante oscuro, negativo, como que se nos viene todo abajo, parece, pero hay luces, hay movimiento de vida espiritual, hay santidad, hay toda una bulle todavía en la vida espiritual, no es todo tan oscuro como parecía. Pero esta fuerza espiritual tiende a concentrarse en el interior de los individuos, a sentimentalizarse. O sea, la devoción de esta época es una devoción que va más al corazón, al sentimiento, al interior, ¿no? El creyente, como se manifiesta en los libros piadosos y en las predicaciones, prescinde de los motivos exteriores y nimios para acentuar su vida religiosa íntima. Es en el momento del pleno triunfo de la mística alemana, elaborada en el siglo XIV por Eckhart, Tauler, Taulero, Susos, que en el 400 haya su máxima expresión en el libro, que ustedes conocerán, Imitación de Cristo,
de Tomás de Kempis, que él lo que va a dar lugar a lo que se conoce como de la devotio moderna. Entonces, hay una espiritualidad muy rica, que se expresa en toda una corriente de mística que se da en la zona renana de Alemania, con estos personajes tan importantes como el maestro Eckhart, Taulero, Suso, que son, digamos, los antecedentes de la gran mística que va a florecer luego en el XVI, la mística, por ejemplo, española. Algunos cuestionan el lenguaje que usan estos místicos del siglo XIV. Tiene un problema el lenguaje. Estos místicos, ¿qué buscan describir? Cómo el alma, después de todo un peregrinar interior, de todo un trabajo ascético y de purificación que Dios va obrando en ellos, llega a la unión con Dios. Y a veces el lenguaje de los místicos no es muy claro para marcar la diferencia o la distinción entre lo que es el alma y lo que es Dios, como parecería que termina conduciendo a un panteísmo, donde el alma se confunde con Dios. Bueno, es el lenguaje que a veces usan en los místicos, un lenguaje a veces peligroso. A veces la mística, ha habido místicos que se han desviado y han caído en estas cuestiones, pero bueno, es uno de los peligros de cómo expresar experiencias que son inexpresables, porque Dios no es captable a través de lo que nosotros conocemos por nuestro sentido. Entonces, expresar esas experiencias es a veces muy complicado para poder hacerlo llegar a quienes no tenemos esas experiencias. La otra corriente es la devotio moderna, que es también una corriente de espiritualidad muy rica, que surge en esta época, que hace mucho hincapié en la voluntad, en el corazón, en el sentimiento, en las prácticas religiosas, y que a veces también tiene sus peligros de caer en un voluntarismo, pensar que yo me santifico por mí mismo, por mi esfuerzo, y no es tanto la gracia o los sacramentos que lo que van obrando en mi vida interior. Entonces, por ahí puede correrse el riesgo de olvidar esa acción primera de la gracia a través de los sacramentos que se reciben en el seno de la iglesia. Pero bueno, son corrientes que enriquecen la vida espiritual con sus riesgos y con sus peligros que siempre hay que ir advirtiendo y hay que ir corrigiendo. Bien, entonces, este es el panorama general. Estoy dando, como siempre les digo, pinceladas. Son unos textos que pueden servir de puerta de entrada para que luego ustedes investiguen, indaguen, busquen nuevo material, consulten autores siempre buenos, ¿no?, que nos puedan llevar a profundizar estos temas. Y quería dedicar una última parte de esta charla a dos figuras centrales de este siglo XIV. Siempre hablamos de que una época tiene como arquetipos que muestran lo mejor de esa época, que son las voces de esa época, y me voy a referir a dos compatriotas. La patria en aquellos momentos en Italia era la ciudad, la república, era esa pequeña ciudad, la urbe, ¿no? Y ambos eran de Siena, esta ciudad tan bella de la Toscana italiana, así como Francisco era de la Umbría, acá tenemos de la Toscana, un poquito más al norte, apenitas, en Siena, y Catalina y Bernardino de Siena. Me voy a dedicar más a Catalina, no vamos a desmerecer a Bernardino, ¿no? Una ligada a la orden de los predicadores, a los dominicos, y el otro franciscano. Catalina nace en una familia de la burguesía de esa ciudad italiana, una familia de tintoreros, una posición respetable, en Siena. Lapa, su madre, una matrona, ¿no?, más de 20 hijos, una mujer muy enérgica, de mucho carácter, que quiso a veces controlar y llevar a Catalina hacia donde ella quería, pero Catalina sacó su carácter y supo afirmar y defender lo suyo. Giacomo, su padre, el tintorero, un hombre más apacible, no con ese carácter que tenía Lapa, pero un hombre muy bondadoso, muy religioso.
devoto, y que Catalina supo sacar lo mejor de cada uno, la firmeza de carácter de la madre y esta devoción, este corazón religioso del padre. Por supuesto, llevado a una vida sobrenatural riquísima, a unas experiencias místicas, revelaciones, que nosotros no vamos a entrar ahora en todo eso, sino vamos a mirar a Catalina en su fase histórica, el papel que jugó en medio de este siglo XIV. Era un alma muy devota, ya con manifestaciones místicas desde muy pequeña, pero no entremos en esas cuestiones ahora. A veces no comprendida por en las familias, en las familias religiosas, pero no se comprendían estas devociones. Se la puso a servir a la familia, ella convirtió su cuarto en una celda monástica, ella se imaginaba que estaba en una celda monástica, y que cuando servía a la familia estaba sirviendo al mismo Cristo. De joven, ella rechazó la posibilidad de matrimonio que le ofrecía su madre, y ella quería ser mantelata. ¿Qué era mantelata? Eran mujeres, había unas viudas, otras vírgenes consagradas, pero eran una rama de la orden dominica, tercera orden, no eran monjas, eran laicas, consagradas, podríamos decir usando un lenguaje actual, llevaban el hábito dominico, ella soñaba con llevar el hábito de esos frailes blancos que veía pasar desde la ventana de su casa hacia la iglesia de Santo Domingo. Y bueno, finalmente ella logra vencer la resistencia familiar, entrar en la orden en las mantelatas. Esto le va a permitir salir a la vida pública en la ciudad, prestar un servicio de obras de misericordia, atender enfermos en el hospital de la ciudad, practicar las obras de misericordia, junto con una vida piadosa muy profunda. Piedad y obras de misericordia eran como el sustento de su vida. Pero ella va ganando prestigio, va formando un círculo alrededor, un alma que impactaba, que llegaba a muchos, que se convierte en guía espiritual de los que tenía a su alrededor, y la orden dominica se alarma de algún modo con esta mujer que está causando tanto revuelo en Siena, busca llamarla a un capítulo, a consultar, a ver qué pasaba con ella, asignarle un custodio, el beato Raimundo de Capua, como un padre espiritual que la guía, y que en realidad el padre va a terminar convertido en el hijo, la mama va a ser, Catalina era la mama de sus discípulos, ¿no? El mismo Raimundo va a terminar escribiendo una vida de Catalina, admirado por esta mujer. Y su renombre va a salir de los límites de la pequeña Siena, su voz va a retumbar en Italia y en toda la cristiandad occidental. Ella está desgarrada interiormente por la situación de la iglesia, por la situación de la cristiandad, y empieza a escribir. ¿A quiénes escribe? A cardenales, a papas, a príncipes, a reyes. ¿Qué es lo que pide? Pide que las ciudades italianas hagan las paces, que dejen los conflictos internos, que dejen de luchar entre sí, que hagan la paz con el Papa. Le pide al Papa que vuelva a Roma. Le pide a los príncipes que dejen de tener conflictos con el Papa y tener guerras con el Papa, y que todos los príncipes se unan a la voz a la cabeza del Papa, que tiene que volver a Roma, y que el Papa convoca a todos estos príncipes, estos reyes cristianos, a una empresa común. ¿Cuál es la empresa común? Salvar a la cristiandad, que está siendo amenazada por el Islam. Entonces dice, basta de conflictos, basta de todas estas divisiones, y juntos luchemos en una cruzada contra el Islam. Esto es lo que salen de las cartas de Catalina. Yo les dejé un cuadro. Este cuadro alguna vez lo armé yo, tuve que hacer un trabajito sobre Catalina. Dice, está en la página 10, años de su acción entre 1772 y 1380, donde se desarrolla su actividad política, principales interlocutores. Fíjense con quiénes se comunicó ella, con Bernabé Visconti, que era el señor de Milán, con los papas Gregorio XI y Urbano VI, con legados pontificios en las ciudades italianas, con el gobierno de Florencia, con el rey de Francia Carlos V,
con las reinas de Nápoles y de Hungría, con cardenales y príncipes. Y a todos ellos ella les va escribiendo. Mientras tanto se mueve, va de un lado al otro. Les puse un mapita donde se ve todo el recorrido de esta mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque desmiente lo que se dice que la Edad Media era una edad donde la persona estaba retraída, oprimida, concentrada en su lugar, donde la voz de la mujer era prácticamente silenciada. Y fíjense estas místicas, estas mujeres, cómo se hacen oír y cómo se mueven. Ahí tienen todo el recorrido desde la Siena original, está en Siena, cómo marcha Florencia a tratar de imponer paz en Florencia y que haga las paces con el pontífice romano, pide ser legada de Florencia ante el pontífice para conseguir la paz, marcha a la sede de Aviñón donde está el Papa y va a residir en la misma sede de Aviñón y va a pedir al Papa que retorne a Roma y va a lograr que en 1371 creo que fue, el Papa retorne a Roma. No, en 1378 creo que es el regreso del Papa a Roma, Gregorio XI. Piensen ustedes qué importante que fue esto. Había triunfado Catalina. El Papa vuelve a Roma, vuelve a la sede romana. Ahora, ¿qué pasa? Gregorio XI muere y hay que elegir un nuevo Papa. Y el cónclave romano se ve presionado por el pueblo romano que exige a los cardenales una presión muy fuerte que elijan un papa romano o al menos italiano, no francés como venía siendo. Y el cónclave termina eligiendo un papa italiano, no romano, pero va a ser Urbano VI, que va a buscar arreglar problemas dentro de la iglesia, imponer su autoridad, a veces con mano muy dura, que a muchos cardenales no les va a gustar, sobre todo a los cardenales franceses. Y entonces estos cardenales franceses, que eran muchos, ¿qué van a hacer? Van a decir que en realidad la elección de Urbano no fue legítima porque ellos eligieron a Urbano por presión del pueblo romano y que es inválida esa elección. Vuelven a Aviñón y en Aviñón eligen a otro papa, que va a ser un antipapa. Y entonces a partir de ahora se genera otro problema en la iglesia, no es ya el papa en Aviñón, es que tenemos un papa en Aviñón y un papa en Roma. Es lo que se conoce como el cisma de Occidente. Antes habíamos tenido el cisma de Oriente cuando se separa la iglesia oriental, pero ahora tenemos un cisma en Occidente. Y entonces los reyes van tomando partido por uno o por otro papa, la iglesia, los cardenales, los obispos. Es una división que afecta a la iglesia, a toda la civilización cristiana, la cristiandad políticamente hablando, y es más, hasta los santos se van a dividir. Vamos a tener santos que en medio de toda esta confusión van a responder al Papa de Aviñón, van a considerar ellos, equivocadamente, a pesar de que fueron santos, de que el Papa legítimo era el Papa de Aviñón y otros santos que apoyan al Papa de Roma. Catalina tiene este asunto claro y apoya a Urbano. Entonces, una vez que ocurre este cisma, otra vez Catalina empieza a actuar y escribir cartas a príncipes, reyes. ¿Qué es lo que le dicen? Apoyen a Urbano. Antes decía, únanse al Papa, vayan tras el Papa, obedezcan, hagan una cruzada, le dice al Papa, vuelva a Roma. Ahora dice, apoyen a Urbano. Bien, por supuesto que toda esta vida de actividades gasta Catalina, y muy joven, muy jovencita, esta esposa de Cristo muere a los 33 años. No se solucionan los problemas de la iglesia, van a continuar, vamos a haber entrado el siglo XIV, van a surgir nuevos problemas, a ver cómo solucionamos los dos papas, bueno, un concilio, después va a surgir el problema entre el concilio y el papa, quién tiene más autoridad, pero eso es un problema del siglo XIV. Dejamos abierto el problema. Nos quedamos con Catalina buscando la solución de todas estas cuestiones que dividían a la iglesia, consumida por el peso de la iglesia, que ella llama al Papa, a pesar de los papas que conoció que no habían sido
digamos, totalmente santos, dulce Cristo en la tierra, y buscando restaurar de algún modo la iglesia, reformar la iglesia, la buena reforma y la cristiandad, y sostener, ayudar a afirmar la cristiandad frente a esta amenaza tan seria del Islam. Otro personaje, les dije, San Bernardino de Siena, este santo franciscano, gran predicador, y que entre las devociones que llevó adelante, que promovió este santo, habíamos hablado cómo Francisco promovió la devoción al Cristo en la cruz, al Cristo de Belén. Bernardino va a fomentar, desarrollar la devoción al tierno nombre de Jesús, el nombre de Jesús que es la persona de Jesús. Jesús, que significa Yahvé salva, es el nombre del Salvador. Decir Jesús es decir salvación, es nombrar a Dios, porque es el Hijo, el Verbo del Padre. Y bueno, esta es la gran devoción que va a llevar. Y yo les dejé una prédica, primero una breve reseña biográfica de Bernardino en la página 11 y 12, y luego una prédica sobre el nombre de Jesús, que ustedes saben que tanta devoción después tuvo ese gran caballero del siglo XVI que fue San Ignacio, el nombre de Jesús. Fíjense cómo todas estas cosas buenas, santas de los siglos anteriores irrumpen en el siglo XVI, así como los problemas también irrumpieron y generaron la reforma. Por eso en el siglo XVI también vamos a tener reforma, la reforma protestante, la mala reforma, y la reforma católica, mal llamada contrarreforma, con San Ignacio, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con el Concilio de Trento. Pero son temas del siglo XVI que no entran de nuestro curso. Pero, de algún modo, vamos entendiendo todos estos cambios y estas reformas y estas devociones muy buenas que se van dando hacia finales de la Edad Media. Espero haber sido claro, creo que por ahí en un momento fui un poco acelerado, pido disculpas si fue así. Y bueno, por hoy dejamos aquí el tema. Bueno, muchas gracias, profesor, por la claridad sobre todo, por el poder de síntesis, me parece admirable. Y bueno, también por el trabajo de los documentos, que es un gran material que tenemos, y sobre todo para de ahí avanzar sobre las fuentes que nos ha brindado, ¿verdad? Así que no puedo estar más agradecido. No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta sobre esta clase. Leí ¿Sí? una pregunta que decía, ¿por qué Catalina consideraba tan importante el regreso del Papa de Aviñón a Roma? Bueno, yo creo que la cuestión pasa porque primero no era la sede que correspondía al pontífice, la sede de Roma, y segundo por toda esta cuestión de ese influjo que se veía, esa mala influencia del poder político de los reyes de Francia sobre los papas, ¿no? Todas estas décadas de papas franceses, que no tiene ningún problema que sean franceses, sino el problema está cuando estaba todo mezclado con intereses también políticos metiéndose dentro de las cuestiones de la iglesia, que es muy difícil de separar en estas épocas ambos campos, ¿no? Está todo ahí muy interrelacionado. Bien, buenísimo. A ver, veamos si hay otra pregunta. Yo hago una, no sé si después se va a tocar el tema o algo sobre el tema de la reforma, o mal llamada reforma protestante, en la última clase, ¿no? Pero quería preguntar porque estas otras doctrinas heréticas de los husitas o algunos de estas personas que nos mencionaba, tienen ciertas doctrinas que son muy parecidas a las de por ahí que después planteó Lutero, por ejemplo, esto de, no sé, algunos sobre la Eucaristía o las cuestiones de la Iglesia o las cuestiones de la Escritura, a veces son parecidas en algunos términos, parece como que le quitan la originalidad, ¿no? a Lutero, pero más allá de eso, mi pregunta es, ¿por qué esos incendios fueron de algún modo apagados y lo de Lutero terminó dividiendo Europa? Es una muy buena pregunta esa.
Es una pregunta que daría para toda una tesis de doctoral, digamos, para hacer todo un estudio de. Hay tantas. Cuando se plantean estas cuestiones, siempre hay muchas voces y muchas respuestas, y cada historiador plantea su, su explicación, digamos, ¿no? Es cierto, ¿por qué en el 16 tal vez se fue profundizando el ambiente? O sea, parecía como que el ambiente se va preparando para la crisis. O sea, no necesariamente todos estos problemas tenían que terminar en una crisis como terminó la de Lutero. Hay una obrita de Hilar Belloc, de las que yo les cité, y creo que está en el próximo material de la próxima semana, que dice que todo esto le hizo muy mal a la autoridad pontificia y se fue desgastando ese prestigio que tenía la autoridad pontificia. Ese puede ser uno de los motivos. Otro de los motivos se me escucha, ¿no? Porque vi que se me fue la Sí, imagen. ¿Sí? sí, sí. Es como hay poderes políticos que buscan sacar rédito de esto. Y en el siglo XVI, Lutero, lo que dicen muchos historiadores, contó con el apoyo de muchos príncipes alemanes, que bueno, algunos tal vez por convicción y otros por interés político, apoyaron la reforma. Yo creo que fue muy fuerte el apoyo de los príncipes alemanes y después también algunas cuestiones de las monarquías que empiezan a conformar y a consolidar en estos tiempos. Por ejemplo, el problema en Inglaterra es propiamente político, cuando se da la reforma en Inglaterra y cuando Enrique termina separándose. Está bien, estamos en las cuestiones de matrimonio, etcétera, pero en definitiva es una lucha del rey de Inglaterra que quiere controlar su iglesia local. Entonces, yo creo que en el siglo XVI se dieron condiciones políticas propicias e intereses políticos para que terminara de, digamos, establecerse todo esto. Cosa que por ahí, si bien hubo estas cuestiones en el 14 y en el 15, todavía no estaba totalmente, tal vez, madurada la situación. Yo creo que va por ahí la respuesta. Perfecto. Y se entiende quizá también esto de encajaría muy bien esta tesis de que fue una revolución de los príncipes, ¿no? Algo que decía por ahí Calderón Buneto, alguno de esos. Sí, claro. Claro, se entiende perfecto. Sin el apoyo de los príncipes, no hubiera habido tal vez reforma protestante. Eso Claro, es claro. perfecto. Bien, no sé si hay otra pregunta. Gracias, profe, por la respuesta. Muy claro. Muy claro. Bueno, pregunta complicada. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a hacer la oración entonces. Voy a pasar a compartir pantalla.